el manual del populismo en Latinoamérica básicamente sigue ciertos pasos que si prestamos atención podemos verlos desde México hasta la Patagonia en mayor o en menor medida. No quiere decir que en todos los países está pasando exactamente lo mismo, pero sí podemos ver una agenda. Primero, se inserta odio en la sociedad, el dividir y polarizar, para que la sociedad realmente ya no tenga respeto por sí misma, ya no quiera colaborar, ya no haya solidaridad. Una vez logrado eso, si en caso el populista llega al poder, eliminar a toda la oposición del legislativo, porque claro, necesitas extender el brazo del ejecutivo para que pasen todas aquellas leyes abusivas en nombre del pueblo, para que entonces se pueda progresar en el plan. Siguiente, agarrar el organismo judicial. Necesitas tener a los jueces de tu lado, si no empiezan los juicios contra la corrupción y necesitas un estado de impunidad para entonces poder tener control. Siguiente a eso, obviamente es importante empezar a restringir libertades económicas, como por ejemplo prohibirle a la gente que adquiera ciertos productos del extranjero, prohibirle a la gente exportar, prohibirle a la gente ciertas propiedades, o incluso el Estado también se empieza a copar, digamos, ciertos productos que solo ellos pueden comercializar y vender. Como si esto fuera poco, lo siguiente es que ya no puedes tener una prensa que denuncie todas estas cosas, por lo tanto empiezan las restricciones a la libertad de expresión. Y poco a poco así podemos ver que las reformas constitucionales terminan siendo, digamos, la cúspide de este manual, sobre todo aquellas constituciones que garantizan los derechos individuales. Es muy interesante el recorrido que vos estás planteando con un origen que nosotros vivimos mucho, que es la lógica, el odio como lógica amigo-enemigo, o sea, o estás conmigo o estás en mi contra y sos un conspirador. Digamos, esto culturalmente genera una herida muy profunda, ¿no? Y apela también a otra cosa que yo menciono en la conferencia, que es un pasado donde hemos vivido exclusión, privilegios para algunos grupos, explotación hacia otros grupos, o sea, la venita del odio levanta pasiones en América Latina porque venimos de un pasado donde evidentemente había choque. Bueno, por ejemplo, vemos restricciones a la libertad de prensa en Cuba, Venezuela y Ecuador. Vemos reformas constitucionales en Guatemala, en Uruguay, se está hablando también de esto, en Venezuela, aquí ya hubo algunas. Luego podemos ver también el discurso polarizante en todos y sobre todo en las campañas políticas de todas las ideologías. Podemos ver organismos judiciales inoperantes en casi toda Centroamérica, te diría desde Guatemala hasta Panamá, y en algunos casos puntuales donde no se hace justicia o solo se hace justicia casuística, o sea, se agarra a la corpo, digamos, pero no a lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué mirada tenés sobre la Argentina de lo que está pasando? Bueno, creo que la Argentina, obviamente, en este manual, yo creo que los argentinos pueden identificar ciertos aspectos que o ya ocurrieron o siguen ocurriendo, y medidas que, claro, tapan el sol con un dedo, como fútbol para todos, por ejemplo, o el hecho de que tú ya no puedas venir y comercializar ciertos productos del extranjero, también el problema con la soja. O sea, creo que el argentino también puede identificar dentro de este espectro algunas cosas que huelen a populismo. Sí, ¿en qué grupo ubicarías a la Argentina? Bueno, creo que lo ubico en un intermedio, digamos. Hay países que están considerando ciertas cosas donde puedo ubicar a Uruguay. Hay otros que ya han avanzado en ese manual, ahí ubicaría yo a Argentina, y hay unos que lo han completado, digamos, donde pongo a Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba, por supuesto. Ese es el manual completo. Ese es el manual completo, y Nicaragua también. Y Nicaragua. Argentina está como cursando. Argentina está en un medio porque ha completado, digamos, la mitad, si lo quieres ver así, del manual, ciertas reformas constitucionales, algunas expropiaciones. Me están contando también de empresas que son privadas, pero que realmente utilizan testaferros que realmente pertenecen al Estado. Entonces podemos ubicarlo en ese medio. ¿Qué atribuís que, sin embargo, en algunos países donde hay libertad de elección, triunfan en las urnas estos regímenes? Bueno, como te dije desde el principio, creo que la educación es fundamental, el hecho de que la persona no se sienta empoderada en Latinoamérica, también la falta de un organismo judicial eficiente que no ha hecho justicia con estas personas, tanto en crímenes penales como en crímenes civiles. Entonces la gente siente que no hay justicia y que estas personas se presentan como justicieros, que eventualmente van a hacer algo por ellos. En mis conferencias yo también hablo que podemos culpar a las poblaciones latinoamericanas realmente cuando vemos un pasado de oligarquías, explotación, privilegios monopólicos para algunos, otros no pueden comerciar. Entonces yo creo que la lógica detrás es que la persona dice, bueno, si los candidatos igual son unos desgraciados y todos se roban todo,
y no hay justicia, y vienen y me ofrecen la gallina, el fertilizante, el subsidio, la lógica es, por lo menos algo le saco, ¿no? Algo le saco a este desgraciado. Luego se queda 4 años, no se ocupa de mí, le saco algo y eso te da un como sentido falso de justicia, ¿sabes? Así como, ahora ya, y se sienten reivindicados por el material que consiguen. Es muy psicológico. Yo creo que los retos de América Latina no son de recursos, no son de que genéticamente estamos condenados al fracaso, ni mucho menos creo en esas teorías. Creo que todo es mental. Contame cómo irrumpe en el fenómeno latinoamericano, en esto, el narcotráfico. ¿Qué vuelta tiene? Es una entrada de dinero súper eficiente para mantenerlo. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, las campañas políticas, no se sabe cuánto dinero entra del narco, y como también es un problema que todos quieren cerrar los ojitos y pensar que si nos lo escondemos debajo de la alfombra va a desaparecer, todos seguimos obedeciendo a Estados Unidos en su política pública, y lo que no nos damos cuenta es que Estados Unidos es un país consumidor, mientras que nosotros somos países o productores o de tránsito, y que los muertos los estamos poniendo nosotros. O sea, el asesinato de Facundo Cabral, la muerte de los estudiantes en Iguala, los Zetas que entraron al norte de Guatemala y decapitaron e impalaron a 40 campesinos, las FARC en Colombia, pero vemos todo esto y nos preguntamos cuánta gente más tiene que morir para que entendamos que consumir algo, por muy dañino que sea para el cuerpo, es una decisión personal. Y entonces, mientras tengamos el problema debajo de la alfombra, este dinero obviamente financia que siga habiendo corrupción e impunidad para que ellos puedan operar. El populismo es enemigo de la educación, digamos. A mayor educación, menor chance de populismo. Totalmente, porque el populismo se basa en obsesionarte con el objeto material para engañarte, ¿no? Entonces, si esa persona se empodera, sale de una situación de necesidad, para entonces decirle al gobierno, mira gobierno, yo ya no quiero que me regales cosas, lo que quiero es que me hagas justicia, el populista la tiene perdida, y entonces no le conviene, necesita más votos. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.